Hola, mi nombre es Fernando Montaño y si deseas aprender Revit, el primer paso es contar con el programa. Para ello, por si todavía no lo sabes, te tengo una muy buena noticia. Todas las aplicaciones de Autodesk, Revit, AutoCAD, 3D Max, Navisworks, Maya, son completamente gratuitas si las usas para aprender, claro está. Todo el mundo de la arquitectura y la construcción está migrando hacia la metodología BIM y hacia aplicaciones como Revit. Así que apréndelo con mucha responsabilidad. Con Revit podrás ganar mucho dinero, tanto por la creciente demanda de usuarios expertos como por todo el incremento de productividad que esta herramienta te permite. Créelo, es así. Si te quedas a ver este video, aprenderás cómo instalar y activar Revit 2020, la versión completa, de forma gratuita y completamente legal. Solo una información más antes de comenzar. Revit 2020 está disponible solo para Windows 10. Si tienes Windows 8, 8.1, no podrás instalarlo. Raramente sí podría funcionar en 7, pero Autodesk no recomienda hacerlo. Si tienes Windows 7, depende de ti intentarlo o no. Comencemos ahora sí. Lo primero que debes hacer es ir a la web educativa de Autodesk, que abajo te dejo el enlace. Una vez dentro, vas a la pestaña Free Software y en ella seleccionas Revit o la aplicación que desees instalar. Ahora debemos iniciar sesión con nuestra cuenta de usuarios de productos de Autodesk. Si ya tienes una, haces clic en entrar y das los datos de tu cuenta. Si no tienes una, no te preocupes. Crearemos una desde el botón crear cuenta. Comenzaremos indicando nuestro país, nuestro rol en el sistema educativo, ya sea estudiante o educador, y nuestra fecha de nacimiento. A continuación completamos nuestro nombre, cuenta de correo electrónico, contraseña, aceptamos los términos y condiciones de uso y creamos la cuenta. Un mail se enviará a nuestra cuenta de correo para que lo confirmemos. Chequeamos nuestro correo, abrimos el mail y confirmamos. Aceptamos y dado que estamos creando una cuenta educativa, nos solicitará unos datos más. Estos datos son el centro educativo, nuestra área de estudio, la fecha de inicio de nuestra carrera o estudio y la fecha estimada para la finalización. Listo. Con esto habremos finalizado de crear nuestra cuenta de usuario educativo y con esta cuenta podremos descargar y estudiar todos los programas de Autodesk. Volvemos a nuestra página de instalación y designamos la versión de Revit que deseamos instalar, el sistema operativo y el idioma. Seguidamente, Autodesk nos brindará un número de serie para poder activar el programa, el cual es único para cada uno de nosotros. Y la clave del producto, que es propia de cada versión del programa. O sea que, para todos los que instalen la versión 2020, será la que vemos aquí. También nos informa que el programa lo podemos instalar en 2 computadoras y que los datos fueron enviados por mail. ¿Qué problema podría suceder acá? Cuando creas la cuenta e instalas el programa el mismo día, puede ser que no te dé el número de serie, pero de todos modos podrás continuar con la instalación. Si esto te sucede, no te preocupes. Continúa con la instalación y en unos días vuelve a esta página, indica nuevamente el programa y la versión de tu interés y sí tendrás el número de serie. Si llegas a tener cualquier otra dificultad, debajo te dejo un enlace para reportar el problema y obtener una solución. Desplazándote hacia abajo tendrás los botones Instalar ahora y Descargar ahora. Te recomiendo usar Instalar ahora. Esto iniciará un proceso de descarga e instalación de forma simultánea y este proceso estará optimizado para lo que deseas instalar y para tu velocidad de conexión. Si por alguna razón la instalación falla, lo cual es poco frecuente, la siguiente vez inténtalo con la opción Descargar ahora. En este otro proceso, primero se descarga el programa y una vez que está todo descargado en tu PC, se inicia el proceso de instalación.
Damos instalar ahora y se inicia el procedimiento. Aceptamos los términos de uso de este programa. A continuación se descargará un archivo que debemos ejecutar y que iniciará la descarga e instalación de todo el paquete de aplicaciones de Revit 2020. Aceptamos que deseamos ejecutar, comienza la descarga, designamos instalar, nos muestra todo lo que instalará. Si algo no lo deseamos instalar, simplemente lo desmarcamos. De lo contrario, damos clic en instalar. Inicia un proceso que tardará más o menos dependiendo de la velocidad de descarga y la velocidad de tu PC para instalar el programa. Al finalizar, y si todo estuvo bien, nos mostrará todas las aplicaciones instaladas. Si algo salió mal, te recuerdo que abajo está el enlace para reportar cualquier problema. Autodesk tiene personas expertas dedicadas a ayudarte, así que lo mejor es que no pierdas tiempo pidiendo ayuda por otros lados. Podemos iniciar el programa desde aquí mismo o ejecutarlo normalmente. Al iniciarlo, detectará que el programa está sin registrar, pero como también detectará tu usuario de Autodesk y que ya tienes un número de serie, la activación será automática. Y voilà, ya estamos en Revit 2020. Y como podemos ver aquí en la franja superior, ya está activada nuestra licencia educativa. Si queremos saber más sobre la misma, vamos a la franja superior, donde vemos nuestro usuario, hacemos clic en el signo de interrogación y hacemos clic en gestionar licencia. Expandimos la licencia de Revit y aquí podemos ver la fecha en que caduca nuestra licencia, dentro de 3 años, en abril de 2022. Espero que te haya gustado este tutorial, pero que sobre todo te haya servido. Si te gustó el tutorial, no escatimes en darme un pulgar para arriba y suscribirte a mi canal. Ahora no queda más que comenzar a aprender y disfrutar de Revit 2020. Para que puedas dar tus primeros pasos, debajo te dejo el enlace a mi curso de Introducción a Revit. Se trata de un programa extraordinario que merece que lo aprendas bien y no picoteando un poquito de cada lado. Si te gustó el video, danos un pulgar, compártelo y no olvides suscribirte para recibir notificaciones de nuevos tutoriales. Gracias.